Hoy estamos en el podcast número 7, 8, 6. Y tenemos a Cristian, y hoy está primera vez en el episodio, o mejor dicho en el podcast, José, que es el otro fundador inicial conmigo en todo lo que es el inicio de 502. José, ¿qué onda? ¿Qué onda? Aquí raro con esta luz en la cara de uno, pero listo para platicar un poquito de todo un poco. Vos sí te sabes todas, ¿verdad? Vos y yo no sabemos todas. Sabemos todas. Creo que no nos pueden hacer ninguna. No, y no me refiero solo a eso, sino que realmente todo lo que ha sucedido desde el inicio. Sí, tenemos por 11 años de estar en este camino, ¿ah? Y... Casi, no, sí, un poco. Realmente estamos por cumplir 10 años de aniversario, pero tenemos ya más de 10 años de estar metidos en el rollo. Metidos en este rollo por la preparación que tomó antes de abrir el gimnasio. Exacto. Voy a hablar un poco, voy a tratar de llevarnos hacia... Ya se habló en alguno de los episodios sobre cómo empezó, cómo se abrió 502, pero aprovechando que estás vos acá, regresar un poco a ese entonces. ¿Vos te acordás qué tanto te costó hacer la transición de lo que te dedicabas antes hacia lo que decidiste que te ibas a dedicar, que es 100% esto, el fitness? Y porque trabajabas, o sea, los dos trabajábamos antes de poner el gimnasio, y cada quien en sus respectivos industrias o lo que sea, pero y me recuerdo que para mí fue mucho más fácil y claro el decir: yo dejo todo y quemo los barcos y me meto de lleno. Y a vos te tomó un poco más la transición, pero ¿qué tan difícil fue eso para vos? Mira, sí me tomó más tiempo la transición, no necesariamente fue más difícil, simplemente fue como que me costó más ver el camino que quería tomar, pero cuando lo iba haciendo me iba a dar cuenta que era lo que me apasionaba, no solo como hobby, digamos, sino que era lo que me apasionaba también para que fuera, digamos, forma de trabajo, estilo de vida, etc. Me costó mucho en un principio porque yo tenía muchas responsabilidades en donde trabajaba antes de abrir el box. Y no sé si te recuerdas bien, Ricky, pero cuando empezamos a hacer todo nuestro plan de negocios, que no fue un gran plan de negocios, pero había una idea atrás y teníamos esa como intención. En un principio ninguno iba a soltar su trabajo original, digamos, ¿verdad? Y como se fue dando la necesidad del box, de la cantidad de gente que se fue metiendo, yo me recuerdo que fue un día que yo llegué al box, lo voy a contar un poquito, no sé si te acuerdas, Ricky, pero yo me levantaba, yo tenía la clase a las 7 de la mañana. Esto fue recién abierto el box, perdón, las 6 de la mañana. Entonces yo daba las 6, las 7 y me iba hecho pedazos a mi trabajo, que era en Boca del Monte, que me quedaba como 1 hora y media. Trabajaba todo el día ahí, salía a las 6:30 y tenía la clase a las 7 de la noche y a las 8, que en ese momento teníamos como, si no estoy mal, 18 clases habilitadas en el día, 17, 18 clases habilitadas, era muchísimo, hora tras hora. Entonces llegó un momento donde estábamos dedicados, en ese momento me dedicaba yo a mi trabajo y después en mis horas libres de trabajo al CrossFit, que también era parte de nuestro trabajo. Y me recuerdo porque nosotros venimos en noviembre. Sí. Diciembre fue un mes que como suele ser, es un mes complejo porque en Guatemala se celebran muchas fiestas, hay mucha gente que viaja, están de vacaciones y todo. Yo me recuerdo que el mes de diciembre pues todavía no habíamos despegado, pero me recuerdo súper bien, principios de enero, más o menos 8 o 10 de enero, que puse un pie en el gimnasio y ahí estaba entrando después del trabajo y me recuerdo que eran como las 6:30 de la tarde, puse el pie en el gimnasio. ¿Qué es esto? Y dije, alguien vino a regalar cosas. Me recuerdo que Ricky me llamó y me dice... Estaba dando clase y dije: José, ¿te puedes venir ya? Yo estaba en una reunión en donde estaba. ¿Te puedes venir ya? Sí, ahorita voy. Y me fui al gimnasio. Y yo dije: ¿por qué? Me dijo: hay gente afuera haciendo cola. y entro y entonces dije yo, bueno, si no le ponemos todo el coco a esto, vamos a parar
vamos a parar, no vamos a llevar esto donde queremos, pues, ¿verdad? O vamos a llevar esto a una mala calidad de todo, ¿verdad? Y entonces fue en ese momento donde yo dije, bueno, y me recuerdo que eso va a haber sido el lunes o martes, y probablemente el viernes renuncié a mi trabajo. O sea, tal vez ahorita viendo para atrás es cuando te das cuenta, ese fue el día en que vos dijiste... Ese fue el día. Esto funciona. Ajá, esto es, ajá. Y veía a la gente súper contenta. En ese momento, pues la gente que nos conoció en ese momento se puede recordar, teníamos 3 remos, teníamos 3 o 4 cajas, 8 o 10 barras y mucho. Eran un rig hechizo de madera y eran 20 personas en clase, 25 personas en clase, en un espacio que no es como el que tenemos, gracias a Dios, hoy en día. Y aún así la gente estaba súper sonriente, súper contenta, súper motivada. Un ranch de 40 personas. Era una sensación en ese momento, lo que teníamos de producto, pues lo que tenemos de producto. Sí, yo me recuerdo súper bien ese día, porque yo estaba en la clase y cuando había tanta gente, porque teníamos 2 niveles, o sea, no eran 2 niveles, era había como un desnivel, ¿verdad? O sea, realmente entraba a una recepción que era un escritorio, no era una recepción, pero era un escritorio, y entrabas a una como, no era una planta alta, pero era una medio grada, ¿cierto? O sea, una medio grada alta y todo el gym estaba abajo. Como en contexto era una bodega entonces era era un área como de descarga de bodega. Como una rampa, ¿cierto? Sí. Entonces me acuerdo yo que llegó José, yo estaba en la clase y lo volteé a ver y nos vimos, pero aquello que nos vimos y dijimos, sí, o sea, de alguna forma dijimos, esto está fuleado. Sí. Y me recuerdo súper bien del momento, entonces dirías que ahí fue donde vos dijiste, esto es, o sea, me tengo que dedicar a esto, me quiero dedicar solo a esto. Sí, yo me recuerdo que justo esa noche terminamos las clases, vos te quedaste hasta la última clase, terminamos de dar las clases y empezamos a platicar, y ahí fue donde platicando, así como dijimos, bueno, o le entramos a esto con todo o va a ser muy difícil, pues, ¿verdad? Y ahí creo que en ese fue el día donde yo salí ahí a mi casa, en un día que había sido extremadamente largo, ¿verdad? Porque de 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, no regresar a mi casa y comer con una lonchera, yo era mi loncherita. Y dije, bueno, tengo que porque vos ya estabas en eso, ¿verdad? Sí, y es que de hecho algo que fue interesante de eso es que nosotros empezamos más o menos dirías que fue julio, a empezar a platicar sobre abrir una affiliate de CrossFit. Sí, tal vez más o menos un poquito antes. Cuando me recuerdo, yo tenía esa lesión de la rodilla que me había roto el ligamento, y más o menos en abril fue donde me quitaron mi inmovilizador. Y ahí empezamos a entrenar otra vez y a incorporar CrossFit en los entrenos, que lo hacíamos solo 2 veces por semana. Sí, en el gym. Ajá. Entonces fue como desde abril que empezábamos ya a hablar sobre el abrir una affiliate. Un proyecto, ajá. Aunque ahí estábamos más que todo entrenando todavía, sí, con la metodología. Pero cuando lo decidimos, yo lo que me acuerdo es que empezamos cada quien en sus redes sociales, como que yo me acuerdo que fui agresivo con eso, o sea, estaba constantemente colocando cosas de CrossFit en las redes sociales. En ese tiempo era solo Facebook. Pero digo esto porque cuando abrimos el gym teníamos clientes. O sea, no fue como que abrimos el gym y nos quedamos esperando que entrara alguien. ¿Será que viene alguien? Sino que abrimos a las 6 de la mañana, creo que fue la primera clase. 5 haber sido, sí, pero la clase que se llamó esa vez fue a las 6. A las 5 de la mañana, y creo que llegaron, no sé si habían llegado un par de personas. Obviamente eran conocidos porque estuvimos como que haciéndose medio campaña de expectativa de la gente dijera, ¿qué es eso? ¿Qué es CrossFit? Porque nunca se había escuchado eso acá. Pero el punto es que abrimos y tuvimos un muy buen primer día, porque tuvimos varios on-ramps que tuvimos que dar a las 6 de la mañana y no empezamos de cero, pues, ¿cierto? Y eso o sea, creció, o sea, escaló muy rápido, ¿verdad? Porque si eso fue en enero, decís. Sí, mi decisión de salir fue en enero. Que estaba fuleado, quiere decir que tuvimos en noviembre, diciembre, y en enero fue cuando empezamos a ver que no nos dábamos abasto. Y me acuerdo que el tercer mes fue cuando se empezó a pensar en abramos otro, ¿verdad? No sé si te acordás, y tal vez Cristian también se recuerda, pero regresando un poquito a tu pregunta que hiciste, una de las cosas que a mí me costó un poquito más para dar el paso y dedicarme solamente a
a 502 Fitness, en ese momento CrossFit 502, fue que yo en el mes de diciembre de ese año, 2011, en la empresa donde trabajaba me habían mandado a hacer una capacitación a Curitiba, Brasil. ¿No te acuerdas que me fui? Sí, me acuerdo. Ya el gimnasio abierto, gimnasio operando. Y entonces, cuando hablé con el gerente, cuando me enviaron, fue como, bueno, te estamos enviando a Curitiba porque queremos que te capacites, porque tenemos como mucha expectativa en vos y tenemos un proyecto y proyecciones para vos. Entonces, imagínate que eso fue en diciembre. Y yo en enero, o sea, no había pasado tal vez ni un mes entero desde que yo estaba tomando la decisión de irme. Y me habían estado enviando a... Invirtiendo en mí, digamos, capacitándome, ¿verdad? Como nos pasa ahora, que invertimos en tal vez capacitar coaches y de repente se nos van. ¿Fuiste uno de esos? Cabrón, eso. sé lo que se siente, ¿verdad? Por propia piel. Pero probablemente eso fue lo que a mí me tenía así como bien. Y de hecho, cuando renuncié, el gerente que se volvió mi amigo también, me decía, bueno, José, qué difícil lo que me estás haciendo, ¿verdad? Y te pido que me des 3-4 meses. Creo que le di 4 meses todavía de trabajo más, como trabajando ahí. Y seguía fueron 4 meses donde yo no vi a nadie. Enero, marzo, abril y mayo Seguía trabajando a la empresa, obviamente con mucho menos responsabilidad y tenía la posibilidad de salir un poco más temprano y etcétera, pero tenía que seguir yendo porque tenía que empezar a delegar mis cosas y soltar mi trabajo, pues. Entonces eso fue una de las cosas que para mí, probablemente, sí te iría regresando a tu pregunta, fue lo más complejo, pero nunca como que dudé, ¿verdad? Nunca lo dudé, nunca tuve temor, a pesar de que en el otro lugar económicamente me pagaban muy bien, como te digo, me capacitaban bien, estaba en un grupo de trabajo bonito, interesante, y tenía exposure y demás, pero sabía lo que quería. Y de hecho, en esa empresa, no vamos a mencionar el nombre, no estaba yo en el sentido de lo que yo promovía o lo que yo hacía, a mi estilo de vida, pues, o lo que yo hacía, cabal. Sí, cierto, me recuerdo. Pues otra de las cosas es, nosotros empezamos a trabajar, o sea, previo a abrir el gimnasio, o sea, estuvimos trabajando por mucho tiempo, ¿cierto? O sea, estuvimos trabajando en la idea, en cómo hacerlo, en ver si realmente íbamos a necesitar tener más socios o necesitábamos hablar con alguien más para que estuviera atendiendo el gimnasio, que fueron muchas de las cosas que al inicio no cuadraba con las demás personas que nosotros hablamos para abrir el gimnasio, para abrir el nuevo gimnasio, porque prácticamente, y ese es súper entendible, nadie estaba dispuesto a dejar lo que tenían para ver si esto funcionaba. Sí, entonces, la certeza, digamos. Sí, y es que no la va a haber, ¿verdad? Tal vez después de que abrimos ese camino era más certero para los demás abrir un gimnasio porque esto está dando, pero a lo que voy es muchas de las visiones, la visión que tenían las demás personas con las que buscábamos aliarnos era el de abrir un gimnasio y contratar a una persona que estuviera ahí atendiéndolo a un toro de gym, pues, me explico, o sea, esa era la idea que tenían esas personas para que atendiera el negocio y era algo que no sé si compartíamos, yo creo que lo compartíamos, pero que era algo que definitivamente no era la visión, habiendo conocido la metodología, sabiendo cómo era la metodología, ¿verdad? Sí. Y creo que se te vino a vos un poco más, fue mucho más certero al momento en que nos decidimos ir a sacar la certificación de Level 1, que nos fuimos a Tampa. Y eso sí me acuerdo que fue como agosto, ¿no? Julio. Eso debe haber sido en julio. Fue como en julio y fuimos y vivimos por primera vez una clase de CrossFit. Sacamos el Level 1 y vimos cómo realmente funcionaba la metodología, aparte de lo que ya mirábamos en YouTube. Y en ese entonces no había mucho contenido de cómo es una clase realmente de CrossFit. No, ¿verdad? nadie sabía nada. O sea, solo era algunos videitos de gente entrenando. Fíjate que... O sea, ahorita tenés una idea bien clara de qué es una Sí. clase de CrossFit y qué esperar a la hora de certificarte. Ahí cuando llegas al Level 1, me imagino, si para mí fue... Y habías recibido clases. Ya había recibido clases, sabía Sí. qué era, pues. Mira, interesante, o sea, está buenísima esa porque nosotros, nuestro concepto de clase, pues obviamente como que el ADN de las clases te lo da la certificación, ¿verdad? O sea, después lo trasladas de hecho, cada coach después tiene su propio estilo, dinámica, ¿verdad? Etcétera. Eso hoy por hoy ya lo sabemos. Pero yo tenía la posibilidad de entrenar en otros boxes de todo el mundo, digamos, de otros países.
Y cada box y cada lugar donde voy tienen dinámicas totalmente distintas, pero me da risa porque, bueno, mi hermana y yo vivía en Buenos Aires y mi hermana vivía en Buenos Aires y cuando la he ido a visitar, he ido a diferentes boxes ahí, tienen en todos los boxes, aunque sean de diferente dueño o son diferentes afiliadas, tienen la misma marcada forma de dar una clase, como que salió del mismo lugar y era eso, ¿verdad? Porque había un box que inició, que era Toluca CrossFit y ahí salieron todos y vos vas a las clases. Hay que poner ahí asteriscos. Pitío. Sí, literalmente hicieron lo que les pedí que no hicieran, entonces hablaron mientras aquel dijo el nombre prohibido. Pero me recuerdo que las clases eran iguales y aquí pasa igual, ¿verdad? Aquí nosotros fuimos los que marcamos un poquito el paso de cómo eran las clases, pero fue más o menos a nuestro gusto. Pero sí, nos lo dio esa certificación, esa primera idea. Sí, o sea, al entender, o sea, yo recuerdo la visión clara que no podía estar alguien más atendiendo y dando clases. Y al momento de ir era solo como confirmar y revalidar esa visión que se tenía. Yo creo que por eso te decía, tal vez a vos te la dio un poco más clara en ese momento y que luego que regresamos fue, sí, esto tiene que ir tirando hacia ese lado. Y una historia divertida es que nosotros dos no habíamos, o sea, estábamos practicando CrossFit, pero al estilo realmente Garage Gym y... Sí, como nació CrossFit, que la gente lo miraba en el main site, tú lo mirabas en YouTube y entonces vos lo hacías en donde tuvieras el chance de hacerlo y nosotros así lo hacíamos, o sea, lo conocimos en YouTube, mirábamos un poco main site, más que todo era YouTube y luego en el gimnasio entrenábamos lo que nosotros creíamos que era lo que había que hacer. Completamente terriblemente técnicos, ¿verdad? Pero... bueno, entonces nos fuimos a la certificación a Tampa, llegamos el primer día y yo realmente estaba sumergido en todo lo que tenía que ver con CrossFit y que el contenido era poco. Pero llegamos y llegamos tarde, ¿cierto? Entonces el primer día creo que empieza a las 8. Y como buenos antiguos chapines, nosotros llegamos como 15, 20 minutos tarde del inicio del Level 1. Todos estaban sentados, ya estaba, de hecho, como que se notaba que era la introducción cuando estaban como presentándose y nosotros llegamos y nos dice Russell Berger, que era el Flow Master, y nos dice burpees, nos gritó porque llegamos tarde y nosotros puros brutos no entendíamos. Porque era burpees. ¿Cuál era el regaño? Nosotros no sabíamos que en una clase cuando llegabas tarde te ponían a hacer burpees, entonces solo nos reímos como pendejos así. Yo me recuerdo que yo me senté y el chavo se me quedó viendo así como, ajá, ¿y no los vas a hacer? Y yo no entendía, yo me senté tranquilo. Y nos sentamos y fue como un momento incómodo porque todo el mundo se rió, nosotros no entendimos, nos sentamos, nos quedamos viendo a que siguieran y no pasó nada, entonces el plato solo dijo, bueno, seguimos. Pero bueno, y entonces ese fue nuestro primer exposure ahí con el Level 1 y con lo que era una clase o que te guiaran hacia enseñarte fitness realmente, el verdadero fitness. Y se presentaron quiénes era cada uno y solo nos dicen, bueno, vamos a hacer entonces nuestro primer workout, entonces por favor vamos todos al fondo, vamos a hacer Fran. Y yo solo, no puede ser, dentro de mí no puede ser que nos pongan a hacer Fran. Y lo percibí hasta como, qué gachos que directamente a entrenar, pues. O sea, no hubo nada más que, bueno, venimos a entrenar. Y Fran, que yo lo había hecho una vez en el gimnasio que yo ya lo probé a hacer, yo me imagino que es lo que estaba haciendo, pero solo sé que dolía. Y José todavía no sabía que era Fran. José se quedó viendo. ¿Qué es Fran? ¿Qué es eso? De hecho le pregunté, Tiki, ¿cuál es ese workout? ¿Cuál es Fran? Y me dijo, no sabes qué es Fran. Me dijo, no, son thrusters y pull-ups. Bueno, la típica respuesta. Solo 95. Está bueno, dije, está bueno. No sabía, pues, y gracias a Dios creo que no lo... Pero el hecho es que yo sí sentí el nervio y el susto que te dijeran, bueno, vamos a ir a hacer Fran. Y de repente todos empezaron a dar la vuelta, como a traer sus chivas, y nos dijeron, no vamos a hacer eso, ¿cómo los vamos a tirar de una vez a hacer un workout? Así no es esto. Y ahí cambió por completo la seriedad y la formalidad con la que al menos CrossFit maneja su enseñanza de fitness, ¿verdad? Y de hecho sí hicimos Fran esta tarde. Hicimos Fran, o sea... ya bien guiado. Ya después de haber hecho todo el lecture de squats y de presses y de etcétera. Tenemos una historia, vos te sabes la historia, o sea, de Fran. Creo que era tanta la mara que hicieron varios hits. Eran creo que 3 hits.
Eran 3 hits como... Éramos en la certificación, éramos tal vez 40. como 45 o 50 personas. Sí. En Tampa, en verano, más o menos, ponerle que unos 98 grados Fahrenheit, temperatura bajo el sol. Sí. O sea, sí, y se miraba, a la hora que lo hicimos fue en la tarde. Sí, fue Aquello que como se las 3, mira, 4 de la tarde. como le digo, se mira como Top Gun. Se abruma, La bruma. te sentís así. Pero la cosa es que hicimos Fran, estábamos en diferente hit. Yo creo que lo hiciste primero vos. Yo lo hice primero. Entonces no nos tocó en el mismo hit y yo creo que te estaba, no sé si... Sí, nos pusieron interesante porque también Así lo hacen. te ponen a hacer el coaching, ¿verdad? Entonces nos pusieron a Ricky... El hit que está esperando está apoyando. Está haciendo el coaching, está haciendo el cheering y todo. Entonces yo hice el primero. Pull-ups estrictos. Yo me recuerdo que pull-ups con un keep medio estrictos, medio horrible. columpio ahí. Yo me recuerdo que pasó Russell a revisar los pesos de todos y nosotros con Ricky le hemos puesto 95 a la barra. Y me recuerdo que clineé la barra y me pidió que hiciera 2 o 3, creo que 3 thrusts, me dijo hacer 3. Y hice 3 y cuando solté el tercero dije, por favor Dios que me diga que le quite peso. Y me dijo, ok. Y yo, ay, joder, no voy a tener que hacer con este peso. Va, la cosa es que salió José del workout y creo que yo fui el último hit. O sea, había un hit en medio entre los dos. Y me tocaba, no se me olvida mi tiempo, es 4:29. Ese Fran que hice ahí. Pero la cosa es que le di, o sea, José me estaba apoyando, terminé y o sea, me saqué el jugo como si estuviera en competencia, ¿verdad? Y al terminar solo me empieza a pegar la patada Fran, ¿verdad? Y que empiezas a gatear y de repente se te empieza a cerrar la garganta y empiezas a tener tos. El punto es que todo ese hit seguía trabajando, o sea, los que no habían terminado seguían trabajando y había unos que tardaron mucho más, creo que era 10 minutos el 10 el Legman, ajá. Y yo empecé a buscar ventilador, me fui a meter a una esquina, no lograba recuperarme. Y José, como es, ¿verdad? Te mira palideando y se empieza a matar de la risa. Y la cosa es que todos terminaron, empezaron a llamar los coaches a que nos tomáramos una foto afuera del box. Y creo que todos llegaron. Yo solo me acuerdo que yo estaba tirado en el piso. Te dije, tráeme un agua. Mira, un paréntesis ahí, porque mientras que Ricky se estaba muriendo, que encontró uno de esos big fans. Pero no era el big ass fan de techo, sino estaba tirado en el piso, le tomé una foto, tengo la foto. Lo tengo tirado así en el ventilador. Y en esa trance que tenía Ricky me dijo, porfa, tráeme un agua, ¿verdad? Entonces yo me recuerdo que fui a la refrigeradora, abrí y no había agua, se los habían acabado todo y solo chela. Yo solo había chela. Entonces agarré la chela y dije, bueno, le voy a dar, aunque sea para que se hidrate. Pues se termine de deshidratar por lo menos en la chela. Y entonces le di la chela y me acuerdo que enojado, ¿cómo me traes una chela? Ahorita. Yo, Ricky, lo único que, no puede ser. Entonces se estaba muriendo. ¿Cómo no va a haber agua? Yo me estaba muriendo, o sea, es el primer franazo que le di así duro, de verdad. Y es que en esas épocas era como tradición hacer Fran. Sí, hacer Fran. Después de hacer Fran, una chela también. Sí, se quedaban haciendo como bonding con toda la mara. Va, y la cosa es que de repente no había, yo me acuerdo que empecé como a caer en mí y vi que ya no había nadie. Y de repente llegó José, solo a vos te estamos esperando para tomarnos una foto. Y yo me empecé a levantar, iba sin camisa, con mi camisa colgando. Y la cosa es que cuando salgo hay una secuencia de fotos en donde salí del box y está ya el grupo de 50 personas todos listos y yo voy caminando, acercándome cada vez más hacia el centro hasta que termino con un thumb up grave, así mal. Sí. Esa historia es buenísima porque continúa no solo ahí, porque después todo el mundo se quedó como haciendo comunidad, ¿verdad? Y entonces si Ricky me va a decir, vámonos. Yo, no, Ricky, quedémonos platicando con la gente, ¿verdad? Conozcamos gente. No, vámonos, me siento mal, no sé qué me decía. Y yo, bueno, vámonos. Yo no puedo. Entonces maneja vos, entonces manejé yo y el hotel quedaba cerca, era como, no sé, 10 minutos lo menos, o sea, tal vez menos. Llegamos al hotel y no había tomado agua, todo esto todavía. Y a todo esto me sentía todavía grave. Sí, estaba mal. Y entonces me recuerdo que no había tomado, llegamos al hotel. Entramos y estaba la típica maquinita de gaseosas, sodas, para no decir nombres de marcas. Y me recuerdo que había una de agua pura, ¿verdad? Y la pachábamos empty, no había. Entonces, bueno, subimos al cuarto, Ricky ya enfadado, digamos, vamos.
Y me recuerdo que... Pero sí compré una... Pero ahí te tomaste una agüita después. Te compré una gaseosa. Sí, y me acuerdo que... sí, te tomaste la gaseosa. Nos tiramos de la cama, así sin bañarnos, sin nada, que en su cama. Y en eso, yo estaba en mi cama acostado, así como descansando, y solo digo que se levanta al baño. Y desde el baño me grita, ¡José! Yo, ¿qué pasó? Ya me siento mejor. Había pasado como 2 horas. 2 horas. Y me había tomado la gaseosa. Ya me siento mucho mejor. Y todavía, ¿quieres ir a hacer shopping? Vamos. Bueno, pero sí, eso fue una historia. Es una buena historia de... Eso fue hace 10 años. Sí, septiembre. Estamos por cumplir 10 años de haber... Eso fue hace 11 años. De haber sacado el... Sí, 11 años. El Level 1. Y bueno, entonces como que regresando a... No sé cuál era el tema, pero el punto es que así fue nuestra primera experiencia de una clase ya formal. No, y el tema más o menos, creo que lo que estabas hablando antes era de que con la gente que habíamos tratado de asociarnos, no tenían esa misma visión que nosotros teníamos de que no podíamos tener un gimnasio de CrossFit y solo estar por afuera, digamos, en un plan... es más de lo mismo. Soy el dueño y ni voy ni y creo que eso es lo que diferencia al final de cuentas. Sí, todo el mundo, de otros gimnasios, de otras metodologías, exacto, sí. Que vos llegas con una persona que lo fundó, generalmente está ahí, sí. y si no, pues las personas lo viven y de verdad saben lo que están haciendo, sí. Y no están porque tienen que estar, ¿verdad? Sí, entonces eso es lo que hablabas tú, que al principio era eso, ¿verdad? Una de las cosas que en ese principio nos costó arrancar, ¿verdad, Ricky? Porque hasta nos hizo lentearnos en nuestro proyecto. Sí. Era que la gente que nos habíamos rodeado, amigos que nos habíamos rodeado para empezar el proyecto del box, no lo tenían muy claro, y esa incertidumbre que tenían de ¿me puedo dedicar a esto o no? ¿verdad? Tiene sentido porque ahorita que lo vemos es lógico, porque así es, pero en ese momento no había nada igual. No, entonces, la forma de pensar era así, pongamos el gimnasio, compramos el equipo y ahí contratamos a quien sea. Sí, a ver si funciona, y si funciona, pues le entramos duro. Sí, y tampoco, también te recuerdas que nuestra inversión en un principio no fue como descomunal, ¿verdad? O sea, no era algo como que... Bueno, si estabas empeñando la vida, si no salía bien, pues, ¿verdad? Sí, y ¿qué era lo que te iba a decir? Que lo estabas mencionando hace un poco. Que bueno, fue cuando regresamos entonces que fue como mucho más... O sea, nunca fue un hobby para nosotros, ¿verdad? Nosotros estábamos pensando o al menos yo tenía eso muy claro, que yo estaba pensando en traer algo tan diferente y hacer algo tan diferente que yo a la hora de entrenar o probarlo sentía que había algo mucho más de fondo que solo venir a sacarte el jugo, ¿verdad? Que funcionaba, que tenía sentido. Pero no, o sea, estás emprendiendo y no te das cuenta que va a requerir más de lo que incluso en ese momento tal vez estábamos pensando. O sea, preparados. Llegó un momento donde era tanta la gente que recuerdo que alguien te comentó, o vos me contaste, o alguien nos comentó y era... No sé si ustedes están preparados para el éxito, ¿verdad? Algo así. Y nosotros, o sea, era como que no nos dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo y que podía llegar a suceder, y por eso empezábamos a meternos de una forma más seria, creo yo, y más formal. Exigiendo sí. Pero ¿cómo te explico? Era como que sabíamos que no era un hobby, pero nos exigían mucho más, al punto en que, por ejemplo, historias del inicio, teníamos las 18 clases que dice José, éramos 3 personas en el gimnasio, que nos dividíamos las 18 horas, teníamos que dar on-ramps, y luego del sexto mes, que fue que abrimos el nuevo box, que ese creo que fue Sense. Empezamos a dividirnos, solo los 3 al inicio, creo yo. No, en esencia estábamos. ¿Y había alguien más? Sí, había más gente, pero el punto era que... Pero éramos 5, 6. 5 o 6. Yo me acuerdo que hubo etapas de mi vida que no me recuerdo, o sea, no dormíamos. Sí, era llegar, tal vez yo me encargaba de esas clases del mediodía o mañana mediodía, era más o menos... Media mañana y mediodía. Mediodía, y me quedaba toda la tarde, entrenaba en la tarde, y llegabas vos, empezabas a dar las clases y ya tocaba dar on-ramp, por ejemplo. No, y habían épocas donde había que ir al mismo día a diferentes boxes, a ver clases. Sí, eso fue difícil. Y esos on-ramps en donde de repente teníamos que sacar a la gente del gimnasio porque no cabían, y nos íbamos al parqueo a dar el on-ramp, el curso de introducción, con 30 y pico personas, y
la cosa es que terminábamos como a las 10 de la noche, 10 y media de la noche, porque era tanta la gente. Y al otro día ya había que estar temprano. Otra vez, la misma. Cuando ya teníamos el siguiente gimnasio, uno abría cada gimnasio. O sea, lo que nos exigió el negocio al inicio es una cosa no agradable. No es para nada agradable. O sea, realmente yo perdí o sea, hubo daño, creo yo, hasta cierto punto de vista como psicológico y físico en ese momento, que solo me pude dar cuenta cuando de repente salí de ahí. Cuando de repente salí de ahí, la pasé mal, veo para atrás y digo, el negocio lo requirió, y porque se lo dimos de esta forma, es también que estamos relevantes hoy en día, porque hemos pasado muchas de las situaciones bien difíciles con el negocio, que nos ha exigido tanto personalmente, sacrificios, etcétera, que hoy en día estamos dispuestos a eso y probablemente mucho más, pero nunca ha sido nada tan duro como el inicio. Yo creo que siempre lo platicamos, Ricky, vos y yo siempre lo platicábamos, que en ese inicio fue tormentoso, ¿verdad? Eso fue un tormento. Yo siempre que la gente me pregunta de nuestro inicio, porque tienen como que quieren saberlo, quieren saber qué pasó, cómo iniciamos, cómo hemos llegado a donde hemos llegado. Y creo que una de las cosas que siempre es como el común denominador de eso es que fue una sacada de jugo, ¿verdad? Yo me recuerdo que yo tenía en mente que yo no veía a mis amigos. Para mí eso era bien choqueante. Yo decía, no he visto a mis cuates hace 6 meses, no los veía. O sea, de repente dejé de salir con mis cuates, de verlos, de juntarme. Los fines de semana eran sagrados para dormir, para mí. A mi familia, no digamos, la veía muy poco, más que cuando llegaba ahí todavía yo con mis papás. Y los veía en la noche un ratito y fue difícil, pero al mismo tiempo creo que eso, como decís vos, es la pura siembra. Y ese camino que fue cuesta arriba, en un terreno lodoso, te hace apreciar cuando llegaste a la parte que querías llegar y soltaste, como decía Ricky, que pues, probablemente no hemos llegado donde queremos llegar, pero el camino es ya un poquito más... menos inclinado, menos inclinado. Sí, no, yo lo que pienso es... Lo aprecias, pues, sí, aprecias mucho más. Pero creo que también agrego a eso ese fue nuestro entrenamiento. Sí, fue nuestro. O sea, esas etapas, y porque hay en cantidad de historias que podríamos contar de lo duro que fue el inicio, pero que atravesar eso fue el entrenamiento para hoy en día, tal vez estar no sé, nos percibo como... ante la adversidad en alto desempeño. Pues, pero te recuerdo que no nos quejábamos. No, es que no había opción. No había así como, ya no puedo. ¿Sabes qué pasa? Que no era nadie te lo estaba pidiendo tampoco. Sí, es cierto, no lo quería yo no me recuerdo de toda la gente con lo que estuvimos. Nosotros al principio y la gente que se fue añadiendo después al staff, nadie se quejaba del esfuerzo, porque había mucho esfuerzo, pues. Creo que vamos a dejarlo aquí para seguir en el siguiente, tal vez puedes venir y volvemos a agarrar línea, porque creo que hay mucho valor que se puede dar a la gente de lo que es emprender y también de cómo fuimos profesionalizando todo y cómo las nuevas personas entonces entraban a ese nuevo alto desempeño que exigimos sin necesidad de atravesar todo eso difícil que fue el inicio. Esa es nuestra cultura interna. Así que nos vemos a la próxima.